Bueno, pues yo quiero invitar a todos los militantes, simpatizantes que se integren al Instituto Nacional de Formación Política, pero específicamente al Programa Nacional de Buen Gobierno, porque no existe ningún ente, ninguna institución, ya sea pública o privada, que te enseñe qué es la ética política, qué es seguir trabajando por un cambio verdadero en nuestro país. Pues que el diplomado de inducción al buen gobierno que ofrece el Instituto de Formación Política verdaderamente cambia la vida desde el punto de vista familiar, profesional, individual, pero lo más bonito es que contribuimos a cambiar nuestro país. Y el programa creo que me sirvió primero para no perder como se dicen, tener siempre los pies en el piso, o sea, no crecerse. Creo que eso es fundamental, porque como siempre dicen, la teoría, pero cuando pasas a la práctica necesitas la ideología para mantenerte firme en tus convicciones. En la Escuela de Buen Gobierno siempre nos están encaminando desde el momento en el que entramos a decidir, nosotros debemos de ser parte del cambio, parte de cómo mejorar todo y hacer que las cosas funcionen. El diplomado nos da la guía de podernos conducir como servidores públicos para lograr un gobierno fuerte, eficaz y al servicio del pueblo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues estamos aquí una vez más en el diplomado de inducción al buen gobierno. Bienvenidas y bienvenidos también los compañeros que se conectan por las distintas redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, las redes sociales de un gobierno, y agradecer a la 4TV por hacer posible estas transmisiones. Reciban un saludo de nuestra encargada del diplomado de inducción al buen gobierno, la compañera Diana Paniagua, y también reciban un saludo de nuestro presidente del Instituto Nacional de Formación Política, quien agradece como siempre y felicita su compromiso con la formación política. Recordamos que el objetivo de estas capacitaciones, compañeras y compañeros, es conocer experiencias de gobiernos progresistas del ámbito estatal, federal y nuestro americano, justamente en el diseño e implementación de políticas públicas en voz de quienes las han llevado a cabo. Y hoy pues es muy grato presentar el día de hoy a nuestro invitado, el compañero Alfredo Rada Vélez, que es exministro de Gobierno de Bolivia y ex viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. Antes de ceder la palabra, compañero, me voy a permitir leer una breve semblanza. El compañero Alfredo es boliviano, nacido en La Paz hace 58 años, vive en México desde el 2020, economista con estudios de sociología, fue docente en universidades de Bolivia y en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Emiliano Zapata de México. Actualmente se dedica al periodismo digital. Militante del movimiento socialista, fue ministro del gobierno del año 2007 al año 2009, ministro de la presidencia en 2018 y viceministro de coordinación con los movimientos sociales del periodo 2006, 2012, 2017 y 2019 durante los gobiernos de Evo Morales. Y el día de hoy nos viene a presentar avances, crisis y retos de las izquierdas en nuestra América. Adelante y bienvenido a este tu espacio, compañero Alfredo Rada. Muchas gracias. En principio quisiera confirmar si me escuchan bien. Se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Formación Política de Morena, pues la oportunidad de compartir experiencias sobre lo que ha sucedido en algunos países de Latinoamérica. Pues, como decía la compañera, a quien agradezco la presentación, pues yo vengo de Bolivia, aunque ya vivo más de 4 años en México, en Ciudad de México, y durante este tiempo, pues nos hemos dedicado a revisar algunos aspectos de la historia de los procesos contemporáneos de transformación social que se están dando en nuestra América.
Bueno, pues la primera conclusión a la que podemos arribar y que nos puede servir a su vez, a la vez de ser una conclusión, una premisa para lo que vamos a ver hoy, es que aquello que algunos entusiastas teóricos de la izquierda latinoamericana, como Atilio Borón o como Armando Bartra, respetables compañeros, habían planteado hace algunos años respecto a una segunda ola progresista en Latinoamérica, tratando de ver un conjunto de sucesos históricos como si fueran oleadas, una primera oleada de gobiernos progresistas, según su planteamiento, eh, pues fueron los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador, de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica en Uruguay, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, incluyen, por supuesto, a Hugo Chávez en Venezuela. Bueno, estos procesos, a los que podemos sumar también a Fernando Lugo, expresidente del Paraguay, bueno, esos gobiernos que se dieron bueno, a principios del siglo XXI, entre el 2000 y el 2015, un poco más allá en algunos casos, Evo Morales llegó hasta el 2019, fueron una primera oleada de gobiernos progresistas. Luego vino una contraofensiva de las derechas de la región, con los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina, de Piñera en Chile, de Bolsonaro en Brasil, y bueno, pues, por supuesto, los gobiernos de Iván Duque en Colombia, y pues como resultado de eso, aquella primera fase oleada habría terminado. Y luego, en los últimos años, luego del triunfo en México de Andrés Manuel López Obrador, comenzaría una segunda oleada, ¿no? Esta vez con gobiernos como el de Alberto Fernández en Argentina, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva nuevamente en Brasil, Gabriel Boric en Chile, Luis Arce en Bolivia, eh, tenemos ahí al gobierno de Gustavo Petro en Colombia, Xiomara Castro en Honduras, en fin, este conjunto de gobiernos constituirían una segunda oleada. Yo quiero decirles que soy crítico a esta visión, no estoy de acuerdo con esta visión, ¿no? Porque es una visión optimista que no condice con lo que está sucediendo en el continente en los últimos años. La segunda oleada, en realidad, pues, no llega, no se consolida. Es más, ya estamos asistiendo a otra vez una arremetida de gobiernos de derecha, ¿no? Y por ello es que yo prefiero hablar de América Latina como un campo de disputa política, disputa económica, disputa territorial, disputa ideológica, ¿no? En el que tenemos procesos tan interesantes de transformación social como el que se está dando en México con la cuarta transformación, la 4T, a la cabeza de Andrés Manuel López Obrador, y ahora se empieza a hablar, como ustedes saben, amigas y amigos, se empieza a hablar de una segunda etapa o segundo piso, dice pues Claudia Sheinbaum, quien va a ser la candidata a la presidencia, y pues todo indica que tiene las mayores posibilidades de ser la primera presidenta en la historia de México, y va a dar continuidad a la 4T. México se ha convertido en este periodo, en esta coyuntura que vive, ¿no?, América Latina,
en el país con el más sólido proceso de transformaciones sociales en América Latina. Si hasta hace una década podíamos decir que Sudamérica, América del Sur, era eh, la vanguardia en los procesos de transformación social de nuestro continente, hoy esa situación ya ha cambiado. Ha cambiado, lo digo con mucha claridad, ¿no? Y esta es una segunda premisa para nuestra conferencia de hoy. Eh, Hoy Sudamérica, si ustedes se fijan, ¿no? Los países de Sudamérica, pues tienes un gobierno en Argentina de un neofascista, un hombre de ideas de extrema derecha, como es Javier Milei, que está en la presidencia, ¿no? Eh, si pasas enfrente del Río de la Plata, ¿no? Llegas a Uruguay, y en Uruguay está Luis Lacalle Pou, un hombre de ideas de derecha, de ideología derechista, nacionalista de derecha. Eso es el presidente actual de Uruguay. Te vas un poquito más allá y llegas a Paraguay, ¿no? Subiendo hacia el norte, por Sudamérica, llegas a Paraguay. En Paraguay tienes un gobierno de Santiago Peña, que es un presidente igual de ideas ultraconservadoras, ¿no? Te vas hacia Perú, y en Perú ha habido un golpe de Estado contra Pedro Castillo, derrocaron al gobierno de Pedro Castillo. Pedro Castillo era un líder campesino, un profesor rural, que llegó a la presidencia por vía democrática, ganó en las urnas, pero no tenía mayoría en el Congreso. Ojo con esto, ¿eh? Ojo, que estoy planteándoles. No tenía mayoría en el Congreso. Era un presidente de extracción popular, de origen campesino, que llega por primera vez, un hombre de esas características, llega al gobierno en Perú. La izquierda, por primera vez, llega al gobierno en el Perú con estas características, pero apenas dura, pues, menos de 2 años, porque no tiene mayoría en el Congreso. No tenía mayoría en el Congreso. Y el Congreso termina, pues, derrocándolo, ¿no? Y esto ocurrió a fines del año pasado, del anteaño pasado, del 2022. Y en Perú hoy tienes un régimen que pues está dirigido por quien fue vicepresidenta de Pedro Castillo, Dina Boluarte. Dina Boluarte dirige ese gobierno, ¿no? Se ha cuestionado la constitucionalidad de ese gobierno. Desde mi punto de vista ha habido una ruptura del orden constitucional en Perú, un golpe de características contemporáneas, ¿no? Que se ha dado allá en Perú. Bueno, pero ese golpe se ha consolidado y lo ha hecho por vías violentas. Ustedes saben que en Perú, pues en la resistencia contra ese derrocamiento de Pedro Castillo, gente que salió a respaldar y a exigir que respeten la presidencia de Castillo, pues murieron o fueron asesinados por la represión militar y policial en Perú 70 personas. Entonces, bueno, tú tienes en Perú en este momento un régimen igual, conservador, de derecha, ¿no? Y bueno, esa es la situación en Perú. Te vas un poquito más arriba, en Ecuador, pues en Ecuador, la izquierda gobernó Ecuador con Rafael Correa por una década. Pero después de eso vino un otro gobierno, que formalmente también era de izquierda, de Lenín Moreno, pero Lenín Moreno, que antes fue vicepresidente de Rafael Correa, pues termina volcándose. Ustedes dirán, pero eso es posible. ¿Es posible que alguien llegue a la presidencia con un discurso de izquierda y luego en la presidencia se vuelque ideológicamente? Claro que sí, es posible. Es posible. Ocurrió en Ecuador con Lenín Moreno, ocurrió en Perú con Dina Boluarte, ¿verdad? Y va a ocurrir, va a seguir ocurriendo en varios países
de nuestro continente. Por eso es que una tercera premisa de nuestra charla de hoy es que no son suficientes los liderazgos, las personalidades, no son suficientes para llevar adelante procesos de transformación social. Se necesitan sujetos históricos, vale decir, bloques sociales que respalden esas transformaciones, que profundicen esas transformaciones y que también sirvan para defender a esos gobiernos y a esas presidencias de las arremetidas que se vengan por parte de la oposición de la derecha, ¿no? Entonces, ocurrió eso en Ecuador, lamentablemente, un presidente que llegó con un discurso y con una posición política de izquierda a Ecuador, al gobierno en Ecuador, Lenín Moreno, se volcó, ¿no? La tortilla se volteó y resulta que Lenín Moreno terminó aplicando políticas neoliberales, terminó pues aplicando políticas de represión y el pueblo mira eso y dice, bueno, si estos que decían ser de izquierda traicionan y hacen lo que la derecha venía haciendo antes, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Fíjense qué importante es eso, marcar las diferencias. Y resulta que en Ecuador no, Lenín Moreno, con esa traición, alfombró el camino para que la derecha, la verdadera derecha, no la izquierda que traicionó a la propia izquierda, sino la verdadera derecha, pues vuelva al gobierno, ¿no? Y eso pasó en Ecuador con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, un presidente neoliberal, logró ganar las elecciones al correísmo. ¿Qué es el correísmo? La organización política del compañero Rafael Correa. El compañero Rafael Correa, en las elecciones de hace casi ya 5 años, de hace, sí, 5 años, presentó una candidatura pues con un compañero, un economista, Andrés Arauz, que pugnó en las elecciones para llegar a la presidencia del Ecuador y perdió ante Guillermo Lasso. Guillermo Lasso asume el gobierno, ¿no? Implementa políticas neoliberales de verdad, y bueno, pues se ve obligado por una denuncia grave de corrupción, ¿no? Pues tiene que tiene que acortar su mandato y convoca nuevamente elecciones. Y en esas elecciones vuelve a ganar la derecha, ¿no? Esta vez la izquierda, el correísmo, llevó a una compañera Luisa González, si no me equivoco, llevó como candidata, ¿no? Y perdió ante Daniel Noboa. Daniel Noboa es el actual presidente de Ecuador. Y bueno, pues entonces tienes esa situación en Sudamérica, ¿no? Gente que en los gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y Ecuador son gente ideológicamente de derecha. Ellos están dirigiendo. Y tienen tras de sí un bloque de poder económico, mediático, político, por supuesto, conservador. Entonces, Sudamérica dejó de ser, compañeros, compañeras, la vanguardia de las transformaciones sociales en Latinoamérica. Solo hay un proceso, podríamos decir que hasta 2 en Sudamérica, que tienen características que podrían llevar a una etapa superior de transformación. Son Colombia, donde ganó por primera vez en la historia de Colombia la izquierda, ¿no? Transformadora,
La izquierda ganó con Gustavo Petro. Gustavo Petro está implementando, sí, un gobierno, lo vamos a ver dentro de unos minutos. Hay alguien que está con el micrófono encendido. Si pudiera apagarlo, por favor. Quien administra la reunión, apagar el sonido. Bueno, Gustavo Petro está implementando un gobierno con características transformadoras, ¿no? Está implementándolo en Colombia. Es muy interesante lo que está pasando en Colombia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en Colombia? Gustavo Petro no tiene mayoría en el Congreso. No tiene mayoría en el Congreso, ¿sí? La misma situación de Pedro Castillo en Perú. Entonces, ese es el riesgo en Colombia, que al no tener mayoría en el Congreso, Gustavo Petro, desde la presidencia, no pueda implementar todas las transformaciones que se necesitan. Cuarta premisa de nuestra charla de hoy. No basta tener la presidencia, necesitas también tener el legislativo. Necesitas tener mayoría calificada en el legislativo. ¿Qué es mayoría calificada? Acá en México se le llama mayoría calificada a lo que en otros países llaman los 2/3, 2/3 del Congreso. Aquí se le ha llamado el Plan C, ¿verdad? Bueno, eso es. Se necesita no solo tener una presidencia con características transformadoras, sino también el acompañamiento del legislativo con características transformadoras, ¿sí? Pero luego vamos a ver, compañeras y compañeros, que aquello tampoco es una condición necesaria, pero no suficiente. Vamos a ver luego, porque ahí entra el tema del Poder Judicial. Eso lo vamos a ver enseguida, ¿no? Bueno, sigamos. Yo les decía, en Sudamérica hay unos dos procesos que tendrían posibilidades de continuar con transformaciones. El otro es Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva llegó nuevamente al gobierno, a diferencia de su primera presidencia, ¿no? Lula da Silva ha entendido una cosa, ha entendido que no siempre las alianzas con la derecha terminan favoreciendo un proyecto transformador, sino terminan perjudicándolo, ¿no? Él en su primer gobierno sí implementó, aplicó alianzas con sectores de derecha. ¿Para qué? Para tener mayoría en el Congreso del Brasil. Y no le fue bien, porque luego la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, continuando con esa línea de hacer, digamos, un gobierno amplio, un gobierno plural, en fin, invitó a un personaje de ideología derechista, Michel Temer, para que sea su vicepresidente. Michel Temer fue su vicepresidente Dilma Rousseff, pasa el tiempo y terminan dándole un golpe congresal y judicial a Dilma Rousseff, ¿no? El 2016. Entonces, bueno, pues eso ocurrió. Ahora, el tema de Brasil es un tema que da para la polémica, porque hay quienes dicen, pero Lula es un gobierno conservador. Lula no es un gobierno transformador. Bueno, si así fuera, ¿para qué entonces los sectores conservadores del Brasil se hubieran preocupado de darle un golpe de Estado al Partido de los Trabajadores del Brasil? No tiene sentido, ¿verdad? O sea, si es tan conservador, hay que dejarlo nomás, pues. Eso hubieran dicho los sectores conservadores. ¿Cómo explican quienes dicen no, desde la ultraizquierda, ¿no? Porque siempre hay una ultraizquierda que va a decir, no, pero ese no es de izquierda, ese es de derecha, Lula. Bueno, entonces, ¿cómo explicas que la derecha le haya dado un golpe
al Partido de los Trabajadores. Le dio, pues, el 2016 un golpe. ¿Cómo explicas que luego los sectores conservadores, ultraconservadores del Brasil, hayan llevado a Bolsonaro a la presidencia? Jair Bolsonaro, un hombre de ideas neofascistas. ¿Cómo explicas que lo hayan metido a la cárcel a Lula? Si Lula era conservador, si era de derecha, ¿por qué la derecha ha hecho eso? Yo lo digo porque me he encontrado a lo largo de este camino de la vida con gente que de manera muy ligera te dice, no, pero Lula era de derecha, ese nunca fue de izquierda. Ah, vaya, explícame todo esto que estoy preguntando. No hay explicación, no hay explicación. En este momento, el proceso brasileño, ¿no?, tiene posibilidades de proyectarse hacia adelante, porque no es solamente Lula, hay una fuerza social, que es la que lo volvió a llevar al gobierno, que reaccionó contra el neofascismo que llegó al gobierno con Jair Bolsonaro. Y Brasil, que es, ojo, es el país más poblado de América Latina. El segundo más poblado es México. Brasil es el más poblado de América Latina. Bueno, pues Brasil, ¿sí?, es también un país en disputa. Tienes ahí a un gobierno, el de Lula, y tienes una fuerte oposición que es la de Jair Bolsonaro. Pero Jair Bolsonaro tiene problemas judiciales. No sé si ustedes se acuerdan, a principios del 2023, ¿sí?, intentaron darle un golpe de Estado a Lula tomando los edificios del Congreso, del Poder Judicial y de la Presidencia, en Brasilia, que es la capital del Brasil. Fracasó. Y hoy en Brasil hay 1.200 personas que están siendo procesadas, ¿no?, por ese intento, porque se fueron, eran bolsonaristas, que se fueron a Brasilia a tomar los edificios, a dar un golpe, ¿sí? Pidieron a las Fuerzas Armadas que asuman el gobierno, fracasaron. Y Jair Bolsonaro, que ha sido identificado como el autor, el planificador de ese intento de golpe, hoy también está procesado. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces si está procesado y va a entrar a la cárcel, ¿sí?, no tiene posibilidades de volver. Jair Bolsonaro no, pero ojo, ¿saben a quién está promoviendo Jair Bolsonaro? A su hija, Michelle Bolsonaro, la está promoviendo. Para que, claro, se presente en las siguientes elecciones contra Lula. Entonces, como verán, la derecha tiene esa característica. Si uno de sus liderazgos ya no va más, por la edad o porque tiene problemas judiciales o porque cayó por corrupción, inmediatamente viene el reemplazo. Y eso también hay que aprender, ¿no? La izquierda, los proyectos transformadores, también debemos tener reemplazos oportunos. No podemos estar dependiendo solo de liderazgos. Los liderazgos son fundamentales. Claro que sí, son fundamentales. Son históricamente necesarios. Pero se necesita bloques sociales, sujetos históricos, otros liderazgos que también acompañen ese proceso de transformación, ¿no? Brasil está en esa situación, ¿no? Si se consolida el gobierno de Lula, es posible que ese proceso de transformaciones en Brasil avance, se profundice. Si no, pues seguramente una nueva regresión. Y Venezuela, me preguntarán, ¿y qué pasa en Venezuela? Venezuela está en un momento de interregno, ¿no? ¿Qué es un momento de interregno? Es un momento en el que no sabes todavía, es una coyuntura en la que todavía no se sabe si aquello va a continuar o va a ir para atrás. No se sabe, ¿no? Va a haber
va a haber elecciones en Venezuela en julio de este año, ¿no? Y bueno, Nicolás Maduro, que es el presidente de Venezuela, ha anunciado que va a ir a la reelección. En Venezuela es posible la reelección, ¿no? Es constitucional. Eh, la derecha, la oposición de derecha, que está coaligada, ¿no? No está logrando proyectar una persona, un liderazgo que articule, porque la persona que ellas pensaban proyectar como candidatura, que es Machado, María Corina Machado, ha sido inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. ¿Por qué? Por problemas penales, legales que ella tuvo, ¿no? Ha sido inhabilitada, no puede presentarse a las elecciones. Bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar en Venezuela? Pues no se sabe, porque tú tienes ahí un país sobre el cual hay sanciones económicas, con una economía inestable que ha mejorado en relación al año pasado, la economía venezolana, porque también muchas de las sanciones se fueron levantando, pero pues en general el panorama económico de Venezuela sigue siendo muy complicado. Entonces, no se sabe qué va a pasar con Venezuela. Entonces, Sudamérica, que a eso quería llegar, compañeros, ya dejó de ser la vanguardia de las transformaciones. Entonces, ¿hacia dónde ha ido el epicentro de las transformaciones en Latinoamérica? Se ha venido para este lado, se ha venido para Centroamérica y para México. Yo lo digo no porque esté hablando acá con mexicanas y mexicanos, ¿no? Mayormente, sé que también se han conectado de otros países de Latinoamérica. No lo digo por eso, lo digo porque los hechos están demostrando eso. Si tú haces un recorrido por los países de Centroamérica, ¿sí? Vas a encontrarte con fenómenos interesantes. Hay otros que también son muy, muy oscuros, ¿no? Bueno, a ver, empecemos con Panamá. Panamá, bueno, pues un país en el que hace décadas, hubo grandes movilizaciones, un gobierno de izquierda transformadora histórico para América Latina, que fue el gobierno del general Torrijos, ¿no? El que recuperó el canal de Panamá para ese país, pero luego murió Torrijos, ¿no? Murió, eh, no pudo continuarse ese proceso. Fíjense qué tan importante es no depender de los liderazgos. En Panamá muere Torrijos y el proceso de transformación se debilita, precisamente por la muerte del líder. Y en Panamá, pues no pueden reemplazar el liderazgo histórico de Torrijos. Ese proceso de transformación va quedando aislado, es invadido por Estados Unidos, si no me equivoco, en 1989. Estados Unidos invade Panamá, ¿sí? Militarmente, bajo el argumento de que se tenía que detener al presidente de Panamá, que era Noriega, se lo tenía que detener por acusaciones de narcotráfico. Bueno, con ese argumento, Estados Unidos invade Panamá, y desde entonces, pues prácticamente la izquierda y los movimientos sociales panameños no pudieron recuperar la iniciativa, ¿sí? Varios gobiernos de derecha, hasta que el año pasado ocurre una cosa muy interesante, y yo se las quiero rápidamente relatar. Una internacional minera, una compañía internacional minera, estaba explotando, sigue explotando recursos minerales en Panamá, en el corredor biológico mesoamericano. ¿Qué es el corredor biológico mesoamericano? Es un área natural que pasa por una parte de Panamá, va hacia Guatemala, luego pasa por Honduras, Guatemala, llega hasta México. Es un área natural, boscosa, selvática, con gran biodiversidad, ríos, en fin, y es un lugar en el que, por eso se le llama corredor, las aves migratorias, pues pasan por allí rumbo a Centroamérica a Norteamérica, y de Norteamérica volviendo en sus flujos migratorios hacia Sudamérica.
Es un lugar, es un tesoro de la naturaleza, no solo centroamericana, mundial. Y ahí en medio, operando la minera, la compañía minera, ¿no? Una compañía, una transnacional canadiense que explota ahí en Panamá recursos minerales. Bueno, resulta que al principio, unos cuantos ecologistas que salen a protestar y piden que ya no haya esa actividad de esa empresa minera, no se renueve el contrato con esa empresa minera, porque viola la constitución panameña, no respeta la naturaleza, está contaminando los ríos, está destruyendo el corredor biológico mesoamericano. Al principio, como les digo, eran centenares de personas que salían a protestar, pero luego se van sumando, se suman sindicatos, se suman universidades, se suman sectores populares de la ciudad de Panamá y se convierte en una movilización de las más grandes, decenas de miles de personas que marchan, una huelga nacional, en fin, y la demanda era suspensión del contrato con esta transnacional minera, defensa del medio ambiente, ¿no? Y en Panamá, después de décadas, se ven movilizaciones semejantes. El gobierno de Panamá, que lo preside Laurentino Cortizo, ¿no? Al principio decía, no, 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 esto no se puede. Además, esa empresa va a traer miles de empleos a Panamá, va a beneficiar económicamente a Panamá. ¿Qué le respondían a Cortizo? Le decían, sí, pues, pero si usted hace un cálculo de costo-beneficio, ¿sí? El costo ambiental, el costo social que va a tener esto contra el beneficio económico, resulta que no compensa, no compensa. Y le plantean y le dicen que seamos los propios panameños los que hagamos nuestra propia minería y la hagamos de manera respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Ese mismo debate hay en México, compañeros, compañeras, ¿sí? Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, modifiquemos el código de minería, no más concesiones mineras, nuevas concesiones mineras, explotemos con soberanía los recursos minerales de México, recuperemos el litio. Ese debate está acá. Entonces, ¿qué pasó en Panamá? Fue semejante movilización en Panamá, nacional. Ya les digo, al principio centenares de personas, luego miles, luego decenas de miles, luego centenares de miles, una huelga general. Y resulta que eso termina obligando al gobierno de Laurentino Cortizo a decir, bueno, pedimos la suspensión del contrato minero. El Congreso, ¿no? Trata de sacar adelante como sea ese contrato, pero una demanda presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia de Panamá por las organizaciones sociales, ecologistas, que defendían el medio ambiente, campesinas, urbano populares, en fin, logra que el Tribunal Supremo de Panamá decrete que el contrato es ilegal y es inconstitucional. Fue un triunfo histórico. Eso ocurrió el año pasado. Eso ocurrió en noviembre del año pasado. Entonces Panamá está viviendo eso, que en Sudamérica antes se vivía, ¿no? Hubo una experiencia muy parecida en Bolivia, les quiero relatar una muy rapidito también. En Bolivia, el año 2000 fue también lo que se llamó la recuperación del agua, una transnacional que estaba explotando el agua en Bolivia. Igual movilización multitudinaria en Bolivia, al final anulación del contrato. Bueno, eso pasaba en Bolivia en el año 2000. Ahora ocurre en Panamá. Bueno, sigue subiendo Panamá, de Panamá, más hacia el norte. Llegas a Guatemala. Perdón, antes, Honduras. En Honduras, en este momento hay un gobierno
que se denomina progresista, encabezado por Xiomara Castro. Xiomara Castro bueno, es la esposa de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya fue un gobernante de centro izquierda, un demócrata que llegó al poder en el año 2014, perdón, no, llegó al poder en el año 2008, estaba implementando medidas de transformación en Honduras, tenía un Congreso en contra, el Congreso, todos los proyectos de ley que él mandaba, se los rebotaba, hasta que Manuel Zelaya dice el año 2009, muy bien, hagamos un referéndum para cambiar la Constitución. Vayamos a un referéndum para cambiar la Constitución. Él podía convocar el referéndum como presidente, porque el Congreso no quería hacerlo. Él podía. Año 2009, ¿no? Resulta que cuando ya estaba por convocarse el referéndum, viene el golpe de Estado. El Congreso lo destituye a Manuel Zelaya el año 2009. Tuvieron que pasar 10 años para que en Honduras vuelva a surgir un proceso que el año 2020 volvió al gobierno con Xiomara Castro. Xiomara Castro ganó esas elecciones, hoy es gobierno y es presidenta, y está implementando medidas de transformación, ¿no? Sigue teniendo un Congreso en contra, no tiene mayoría en el Congreso, pero está implementando medidas de transformación, ¿no? Sigamos en Centroamérica. Guatemala, ya cerquita de México, Guatemala. En Guatemala surge una especie de tsunami político. Nadie lo veía, nadie, ni la izquierda, nadie lo ve, la derecha tampoco lo vio. Resulta que varios gobiernos de derecha, ¿no? Que estuvieron ahí gobernando en Guatemala, pues se creían intocables, se creían que iban a mantenerse sin ningún tipo de oposición, porque habían logrado controlarlo. ¿Cómo? ¿Cómo controlaban? Con el Poder Judicial, persecución judicial, lawfare se le llama. ¿Qué es lawfare? Guerra judicial. Es guerra judicial, ¿no? Un gobierno que quiere deshacerse de opositores, pues toma contacto con fiscales, con jueces. No se olviden que los fiscales y jueces son designados también, ¿dónde? En el Congreso, en el Senado, y los fiscales y jueces, ¿no? Empiezan a operar armando casos. Y eso ocurrió en Guatemala. Armaron casos contra un conocido periodista, un periodista que dirigía un periódico que se llamaba así, justamente El Periódico, ¿no? Que constantemente sacaba denuncias de casos de corrupción en el gobierno de Yamatei, de Alejandro Yamatei, que era el gobernante de derecha hasta hace poco. ¿Y qué hacen? Le arman un caso a este periodista que se apellida Zamora, y lo encarcelan, lo condenan 9 años de cárcel. Zamora está ahí en la cárcel. ¿Con eso qué haces? Ese gobierno de derecha de Jean Mattei cayó a la oposición en los medios de comunicación, los cayó a los periodistas. Bueno, a ver, hay un líder popular que está ahí, por ahí empezando a ganar cada vez más fuerza, tal vez pudiera presentarse a elecciones, en fin. Bueno, ¿qué hacen? Lo invalidan, le arman un caso, y bueno, ese político perseguido, pues ya queda invalidado, ¿no? Y bueno, así fueron deshaciéndose de la oposición social, de la oposición política, de la oposición mediática. Pero no pudieron deshacerse de todos. Y surge ahí un liderazgo
¿no? El de Bernardo Arévalo, que forma su movimiento Semilla, surge el año 2016, cuando en Guatemala hubo grandes movilizaciones contra la corrupción, exigiendo transparencia, exigiendo verdadera democracia, en fin. Esas movilizaciones no llegaron a triunfar, pero surgió un movimiento que se llamó Movimiento Semilla. Ese movimiento Semilla, poco a poco, era pequeñito, pues se presenta a las elecciones, en las elecciones logra pasar a la segunda vuelta, ¿no? Logra pasar a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta se vuelca la tortilla, pero esta vez para bien, ¿no? En Ecuador, hace un rato decía, se volcó la tortilla, pero para mal, ¿no? Bueno, en Guatemala se vuelca la tortilla en la segunda vuelta, y este Arévalo termina ganando las elecciones en la segunda vuelta con pues casi el 60% de los votos. ¿Qué pasó en Guatemala? Fue un tsunami. La gente vio, dijo, a ver, ya, este señor ha llegado a la segunda vuelta, este señor no es de los partidos tradicionales, apoyémosle, le daremos el voto masivamente, indígenas, campesinos, sectores populares, sindicatos, ¿no? Universitarios, se volcaron a apoyar masivamente a Bernardo Arévalo. Y Bernardo Arévalo gana la presidencia, sorpresivamente, gana la presidencia. Y es presidente ahora. Ahora es presidente Bernardo Arévalo. Ustedes dirán, pero qué maravilla, ¿no? En Guatemala. Y sí, sí, se ganó la presidencia. Pero ¿saben qué? Compañeras, compañeros, Bernardo Arévalo no tiene mayoría en el Congreso. Ustedes dirán, pero ¿cómo no tiene mayoría? Se ha ganado con el 60%. Sí, pero en segunda vuelta, las diputaciones y senaturías se definen en la primera vuelta en Guatemala. Y en la primera vuelta, Bernardo Arévalo pasó, o sea, salió segundo, logrando el 26% de la votación. Entonces tiene apenas una cuarta parte del Congreso. Fíjense la importancia de tener una representación legislativa mayoritaria. Pero además, Bernardo Arévalo tiene en contra al Poder Judicial. Tiene en contra al Poder Judicial. Entonces, eso pasa en Guatemala. Llegamos a México. En México hay un proceso de transformaciones, ya lo hemos dicho al principio, la 4T. Ese proceso de transformaciones, compañeros, compañeras, es un proceso que ha ido avanzando sistemáticamente, un liderazgo, el de AMLO, que ha tenido la virtud de ir expandiendo el proyecto político, ¿no? Cada vez a más estados. Ustedes pregúntense, cuando ganó AMLO el 2018, Morena, ¿cuántas gobernaciones tenía? Muy pocas. ¿Cuántas tiene ahora? ¿Cuántas podría tener luego de las elecciones de junio? Eso preguntémonos. Y nos vamos a dar cuenta que el proyecto ha sido expansivo. El proyecto en México ha sido expansivo, se ha ido expandiendo, ¿no? Hacia el sur, hacia el centro, hacia el norte de México, ¿no? Es un proyecto que se ha ido expandiendo. Tal vez alguien dirá, sí, pero se ha expandido incorporando a gente que viene también de la derecha. Bueno, sí, pero ahí entra pues justamente la labor de formación política de las bases sociales de la 4T, ¿no? Este trabajo que hace el instituto es invalorable. Es un trabajo muy importante. Formar políticamente nuevas generaciones. Formar políticamente hombres y mujeres transformadores, ¿no? Que puedan ser el contrapeso de corrientes conservadoras al interior del propio proceso de transformación. Ustedes dirán, pero es posible que haya eso dentro de un proceso de transformación, es posible que haya. Sí, sí, y no solo en México, en toda Latinoamérica van a encontrar ustedes que dentro de procesos de transformación, dentro de proyectos de transformación, hay sectores conservadores. Yo decía alguna vez,
en un taller. Pónganse el caso, a ver, imagínense un hombre que camina. El hombre que camina, ¿sí? O la mujer que camina, ¿sí? Una persona que camina. Imagínense. Ustedes saben que hay un pie de apoyo y hay un pie de avance. Hay un pie de apoyo y hay un pie de avance, ¿verdad? Lo que en determinado momento es pie de apoyo, al siguiente paso es pie de avance. Y así. Entonces, compañeras, compañeros, los procesos de transformación tienen una dinámica propia. Esa dinámica tenemos que conocerla para, a partir de eso, de ese conocimiento, tener posibilidades de incidencia en los propios procesos de transformación. De manera que no se dependa de liderazgos, no se dependa de fuerzas solo regionales, no se dependa de algún político por ahí que pretende, pues simplemente para aprovecharse, ser parte de una corriente de transformación, ¿no? La formación política es fundamental. Ahora, una vez que hemos hecho este recorrido desde Sudamérica hasta México, nos faltó El Salvador, ¿no? Nos faltó El Salvador. Bueno, en El Salvador está Nayib Bukele. Nayib Bukele. Nayib Bukele se formó también, de jovencito, estuvo en un movimiento de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, buscando así liderazgos carismáticos, jóvenes, ¿no? Porque algunos ahí decían, bueno, pero es que no, pues los líderes de la izquierda tradicional, todos son ya viejitos, necesitamos a alguien joven, alguien que muestre una cara renovadora, ¿no? Empezaron a buscar esos liderazgos, ¿no? Y hasta el propio marketing electoral les decía eso, mucho cuidado con los que hacen marketing electoral, ¿no? Porque dicen eso, ¿no? ¿Qué sugieren? Pues dicen, hay que renovar, hay que mostrar rostros renovados, hay que mostrar rostros jóvenes, ¿no? Modernos, ¿no? Bueno. Y en política, ¿qué hay que hacer? No, no hay que parecer muy radical, hay que ir hacia el centro, ¿no? Eso dicen pues a la izquierda, le dicen eso, no, no hay que ser radical, hay que ir hacia el centro, ¿no? Bueno, pues la izquierda en varios países hicieron caso a estos marketineros y se fueron yendo hacia el centro y la derecha se fue radicalizando, radicalizando y ahí vienen pues los fenómenos de Milei. Ahí viene Milei, ahí viene Bolsonaro, ¿verdad? Cuando la izquierda se vuelve moderada y se va hacia el centro, la derecha se radicaliza aún más y se va hacia la extrema derecha. Nunca hay que olvidar eso. Nunca hay que olvidar eso. ¿Sí? Y al final, en vez de que el centro se vuelva transformador, el centro se vuelve regresivo. Y termina la derecha ganando esa batalla ideológica y ganando el gobierno. Bueno, resulta que en El Salvador, nuestros compañeros del FMLN buscaron un rostro joven y encontraron en este muchacho, era un muchacho entonces, ¿no? Nayib Bukele, y lo llevaron de candidato a la alcaldía de la ciudad de El Salvador, de San Salvador, ¿no? Y resulta que Nayib Bukele gana esta alcaldía. Y una vez que gana la alcaldía, ¿no? A los de la izquierda que lo habían promovido, pues les dice, miren, yo he ganado, les agradezco, pero yo he ganado, yo voy a hacer mi propio gobierno. El FMLN, ¿qué hace? ¿No? Lo expulsa, y Bukele, que ya había logrado acumular capital político, sigue adelante, y miren hasta dónde llegó. Llega a la presidencia. A sus antiguos compañeros de izquierda los persigue, los ilegaliza, los proscribe, los exilia, ¿no? Hay muchos compañeros de izquierda de El Salvador que están ahora en el exilio, ¿no? Fuera de su país, sin posibilidades de volver. ¿Cómo hace Bukele eso? ¿Cómo hace Bukele?
con el Poder Judicial, controla el Poder Judicial, va eliminando uno a uno a sus adversarios, ¿sí? Y resulta que cuando ya los ha eliminado a todos, elecciones, elecciones. Sí, pero usted no puede ser candidato porque la Constitución salvadoreña dice que usted no puede ser candidato. ¿Cómo que no puedo? Van a ver que sí puedo. Van a ver que sí puedo. ¿Saben qué? Hay una frase que decía Henry Kissinger. Henry Kissinger no es un ejemplo para nada ese hombre, ¿eh? Ha muerto cuando tenía 100 años, hace poco murió Henry Kissinger, fue secretario de Estado de los Estados Unidos. Henry Kissinger es un personaje que expresa el cinismo en la política, el maquiavelismo de derecha en la política, ¿no? Henry Kissinger decía una cosa, decía, lo ilegal lo cambiamos en un rato, lo inconstitucional nos tomará un poco más de tiempo. Imagínense ese cinismo, ¿no? Bueno, pues, Bukele siguió esa receta de Henry Kissinger, ¿no? Con su mayoría en el Congreso, logró controlar el Tribunal Constitucional de El Salvador. Y el Tribunal Constitucional de El Salvador lo habilitó inconstitucionalmente, porque la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección, pero lo habilitaron. Bukele renunció 6 meses antes de las elecciones. Es decir, formalmente no acabó su mandato. Una maniobra. Y se presenta a elecciones, gana con el 80 y tantos por ciento, 85% de la votación. En El Salvador ya prácticamente es un régimen de partido único, ¿no? El partido de Bukele. ¿Qué se llama su partido? Nuevas Ideas. O sea, Bukele en El Salvador empieza con un discursito o mostrándose así como alguien, pues, alguien de un tipo buena onda, de izquierda, ¿no? Joven, ¿no? Y así va poco a poco consolidando su poder político. Y una vez que lo consolida, se saca la careta, ¿no? Se saca la máscara y se muestra tal cual es, un hombre de extrema derecha. Hace poco participó en Estados Unidos en la convención de acción política conservadora, la CEPAC, ¿no? Junto ¿con quiénes? Con Donald Trump y con Javier Milei, ¿no? Se sacó la máscara. Algunos incluso decían, no, pero Milei es antiimperialista, ha criticado a Washington, ¿no? Bueno, un gran error. No se olviden que Hitler también en su momento, en los años 30, era crítico al imperio británico, ¿no? Y era Hitler. Entonces, no hay que olvidarse de eso, ¿no? En este momento, Bukele se ha sacado la máscara, se muestra tal cual es y está implementando ahora sí su plan neofascista, ¿no? Ha borrado toda de la currícula estudiantil, de la currícula de las escuelas públicas de El Salvador, ha borrado todo lo que tenga que ver con equidad de género, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque ayer era 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Y resulta que Bukele en El Salvador borró todo lo que tenga que ver con equidad de género en la educación pública. Bueno, eso está pasando. Entonces, compañeros, compañeras, tenemos ya esta panorámica, desde Sudamérica hasta México, ¿no? Y vemos que hay un proceso en América Latina cuyo epicentro ya es México y Centroamérica, ya no es Sudamérica. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser, y con esto voy cerrando la charla, cuáles serían entonces los desafíos en la transformación para este periodo? Son varios, compañeros, son varios, compañeras. El primero, para las fuerzas transformadoras, para las fuerzas de izquierda, es definir algunos aspectos que no podemos dejárselos a la derecha que los retome. No podemos hacer eso, ¿no? No podemos abandonar nuestras banderas
tradicionales de transformación, de revolución, porque esas banderas las va a agarrar la derecha para sus propios fines, ¿no? A ver, el primer tema tiene que ver con el de la igualdad. La igualdad. El planteamiento de la igualdad se origina en la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Esa fue una revolución hecha por la burguesía, cuando la burguesía tenía que deshacerse de la nobleza, tenía que deshacerse de los reyes, ¿no? Para ejercer directamente la burguesía, que ya tenía el poder económico, ejercer directamente el poder político, ¿no? Y para hacerlo, usó la bandera de la igualdad. Decía, no puede haber reyes cortesanos y súbditos. No puede haber. Todos somos ciudadanos. Todos somos ciudadanos, ¿no? Entonces, esa bandera de la igualdad, en 1789, pues marca la tendencia histórica. Y desde entonces, pues la igualdad es parte de los procesos democráticos. ¿Igualdad en qué? Pues igualdad en la parte económica. Justicia social, que ese es un planteamiento. No puede haber verdadera democracia si es que no hay justicia social. ¿Y a qué nos referimos con justicia social? Nos referimos a que no puede ser que en un país donde hay mucha gente que ha sido abandonada, marginada, olvidada por los gobiernos, haya minorías que tengan, pues, que acumulen el capital, la mayor cantidad de capital, de la riqueza. Entonces, la justicia social se apareja también con la redistribución de la riqueza. Cuando ustedes escuchan un planteamiento que hace Andrés Manuel López Obrador, que dijo, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Ese es un planteamiento que está como una de las ideas fuerza de la 4T. Lo ha hecho el presidente López Obrador. Fíjense lo que plantea la frase, por el bien de todos, primero los pobres. Está refiriéndose precisamente a que esa inequidad, esa desigualdad, esa injusticia económica que acumula una gran cantidad de pobreza y una riqueza concentrada en pequeños sectores de la sociedad, lleva a la inestabilidad, al conflicto, a la lucha interna. Entonces, tenemos que resolver eso y tiene que haber una redistribución de la riqueza. Los que tienen más tendrán que aportar más, los que tienen menos tendrán que beneficiarse más. Y eso es un planteamiento de justicia social. Ese planteamiento de justicia social, ¿sí? Que está hecho en términos de, aló, ¿me escuchan? Se escucha muy bien, compañero. Ya para ir Se, finalizando para entrar a la ronda de preguntas. de acuerdo, voy cerrando, ¿no? Ese planteamiento de justicia social es uno de los planteamientos más importantes que tiene que ver con las transformaciones en América Latina y en México, ¿no? ¿Cómo continuamos con esa transformación? Que apunte a la justicia social. Un segundo elemento, el medio ambiente. Estamos viendo lo que ha pasado en Acapulco, los desastres ecológicos que están ocurriendo a nivel mundial. El tema medioambiental es un tema fundamental para las transformaciones. Es un tema que tiene que incorporarse en los planes de gobierno en Latinoamérica con mucha relevancia, ¿sí? Justamente hace poco acaba de haber una cumbre mundial, la COP28,
cumbre del medio ambiente y se llegó a un acuerdo a nivel mundial, empezar a transitar desde los combustibles fósiles hacia las energías limpias para evitar un mayor calentamiento global. El calentamiento global lo sentimos todos los días. Solo pónganse a pensar, este calor que sentimos hoy en México, ¿era normal antes? No, subió la temperatura. Y ojo, estamos en marzo. Imagínense lo que va a ser en julio, lo que va a ser. Las temperaturas han subido a nivel mundial, a eso se le llama calentamiento global. Y ese calentamiento global, pues, te ha modificado todas las variables ecológicas. Hay mayores incendios forestales, hay calentamiento de las aguas marinas, por tanto hay mayores tormentas y ciclones, más fuertes y destructivos, lo que pasó en Acapulco, periodos de sequía más prolongados, escasez de agua, que va a ser uno de los grandes problemas del siguiente sexenio en México, ¿no? Pérdida de cobertura boscosa, en fin, es un desastre ambiental y eso se tiene que encarar a nivel mundial. Y este tema de pasar de los combustibles fósiles hacia las energías limpias es un tema de la mayor importancia. Tiene que estar dentro. Medio ambiente, entonces. Justicia social, medio ambiente. El tercer tema, justicia. La justicia misma. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un planteamiento. Ha dicho, hagamos una reforma constitucional para que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Ese es un planteamiento revolucionario. Ustedes dirán, sí, ¿se aplica en algún lugar del mundo eso? Sí, señor, se aplica. Sí, señora, se aplica. En Bolivia es parte de la Constitución. Nosotros ya hemos tenido 2 elecciones judiciales por voto popular, ¿sí?, de jueces y magistrados, el año 2011 y el 2017. Y este año vamos a tener la tercera elección judicial. Es perfectamente posible. No lleva a una crisis judicial. Por lo tanto, al democratizar la justicia, al democratizar el poder judicial, estamos profundizando las transformaciones. Tercer elemento. El cuarto, el tema de la seguridad. La seguridad ciudadana es un tema fundamental. ¿Cómo encara la derecha la seguridad? Con el miedo. Confunde la seguridad ciudadana, que es una seguridad con derechos. La confunde con la seguridad nacional. La seguridad nacional significa la lucha de todos los ciudadanos de un país para, enfrentar a un enemigo común, a un enemigo nacional. Y eso está haciendo la derecha con la seguridad ciudadana en varios países de Latinoamérica, hacer creer al ciudadano que aquí hay una guerra. Acuérdense del Calderonato acá en México. Hay una guerra contra el crimen. Y en esa guerra contra el crimen tenemos que aplicar estados de excepción. Y esos estados de excepción significan, pues, militarización. Eso están haciendo en El Salvador con Bukele y en Ecuador con Noboa. Militarizar las calles, militarizar la seguridad ciudadana a título de, una guerra contra el crimen. Y ya sabemos en qué termina eso, el Calderonato. El Calderonato en México, pues, es una muestra a Latinoamérica de que no puedes combatir el delito cometiendo delitos, ¿no? No puedes luchar por lograr la seguridad ciudadana sin respetar los derechos de la ciudadanía. El planteamiento de López Obrador es un planteamiento novedoso en ese sentido. Él, cuando planteó abrazos, no balazos, en fin, o cuando creó la Guardia Nacional, o cuando, no es que no hay que luchar contra el crimen, claro que hay que luchar contra el crimen, pero hay que hacerlo de la mano de la ley, de la mano de la ley.
Así es como se lucha contra el crimen. Entonces, ese planteamiento de Andrés Manuel, que lo está siguiendo ahora la compañera Claudia Sheinbaum, es un planteamiento válido no solo para México, para todo Latinoamérica, ¿no? Y es justamente el gran contrapeso que puede salir de ese tema. Y finalmente, compañeros y compañeras, el tema de los derechos de la mujer. Los avances en los derechos de la mujer en los últimos años en Latinoamérica han sido muy importantes, pero hoy hay un proceso de regresión, no en México, no en México, en México más bien hay un proceso de profundización de sus derechos, al punto que estamos en vísperas prácticamente de una elección en la que una mujer, por primera vez en la historia de México, llegaría a la presidencia, ¿no? Bueno, pero fíjense lo que está pasando en otros países de Latinoamérica, ¿no? Ya les he dicho, en El Salvador se eliminó todo enfoque de equidad de género de la educación pública, bajo el argumento de que es una ideología de género, que que lo que se está haciendo es adoctrinamiento, ¿no? En Argentina se eliminó el Ministerio de la Mujer, se prohibió el lenguaje inclusivo. ¿Qué es lenguaje inclusivo? Cuando uno dice, ¿no? Todas, todos, todes. Eso es lenguaje inclusivo. Bueno, eso se ha eliminado, se ha prohibido en las comunicaciones oficiales de gobierno y a nivel del Estado, en Argentina. En Perú se está eliminando por ley el nombre del Ministerio de la Mujer, cambiándole a Ministerio de la Familia, bajo el argumento de que el lugar natural de la mujer es su casa, es su casa. Fíjense qué planteamiento más regresivo y ultraconservador. La mujer hoy no solo ocupa el espacio de la familia, también ocupa espacios públicos. Tiene una relevancia pública cada vez mayor, una representación política en los congresos, en los legislativos, cada vez mayor, llega a las presidencias. Entonces, este recorte de derechos logrados por las mujeres en Latinoamérica, que están efectuando gobiernos de extrema derecha, gobiernos ultraconservadores, hay que frenarlo. ¿Cómo se puede frenar? Bueno, ayer hemos visto, ayer 8 de marzo ha habido manifestaciones grandes, movilizaciones grandes de mujeres, acá en México, en Colombia, en Honduras, en Guatemala, en Brasil, en la propia Argentina. Es la movilización social de las compañeras, de las mujeres, junto con otros sectores sociales que también están luchando por sus derechos, ¿no? Y por acceder a más derechos bajo el concepto de la justicia social, lo que puede permitir eso. Y eso es, compañeros y compañeras, pues la clave, creo yo, de las transformaciones sociales en Latinoamérica. Tener gobiernos, llegar a los gobiernos, ganar democráticamente gobiernos transformadores, lograr mayoría en los legislativos, lograr la transformación de los órganos judiciales, del Poder Judicial, y avanzar en un programa de transformaciones de la mano del pueblo, ¿no? Con el acompañamiento y la movilización permanente del pueblo, ya sea para profundizar o para defender las transformaciones, si es que hay arremetidas que intenten revertir. Eso es cuanto yo podría decir, y bueno, pues estamos abiertos ya, dispuestos a un intercambio de opiniones y de preguntas con todos y todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Alfredo. Ha sido sumamente interesante escuchar todo este recorrido, este análisis que haces sobre la ola progresista en América Latina de manera muy puntual y significativa. Bueno, compañeras y compañeros, vamos a pasar a solo una ronda de preguntas y respuestas, porque ya estamos un poco sobre tiempo. Entonces, vamos a hacer un bloque solo de que sean 4 participaciones de 1 minuto, y ya le damos la palabra al compañero Alfredo para que pueda responder. Entonces, empezamos
Recuerden que vamos a comenzar aquí con participaciones aleatorias. Entonces le voy a dar la palabra a Martín Velador Domínguez. Adelante, compañero Martín. Sí, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchas. Sí, muchas gracias. Excelentes ponencia, felicidades, muchas gracias. Yo retomando el punto donde dijiste para conservar o para mejorar, más bien, no para conservar, para mejorar las izquierdas en nuestros países, dijiste la formación política, que es el diplomado que estamos tomando actualmente y otros cursos que ya hemos tomado para los que estamos ahorita en este diplomado, ya hemos tomado otros anteriores que son previos a este. En una ocasión yo participé y mencioné que para consolidar y no provocar que después de que muchas personas que son de izquierda y luego llegan a las funciones o a trabajar como funcionario público y cambian de parecer y se convierten de derecha. Entonces, tú decías que la formación política es una base para lograr esto y consolidar esta ideología. Y yo estoy de acuerdo que la formación política es la base. Y en la participación anterior que tuve en unos talleres antes, mencioné que este diplomado, inclusive en el chat, debe de ser requisito obligatorio para todos los que queramos participar en un puesto de, como servidor Tiempo, popular compañero. o como, Tiempo. como un puesto de administración pública. Muchas gracias. Gracias, compañero Martín. Hay que tratar de ser lo más breves posibles, compañeros y compañeras, para poder avanzar. Le voy a hacer la palabra a la compañera Patricia Jauregui. Adelante, compañera Patricia. Compañera Patricia, ¿me escuchas? Sí, no le voy a hacer la palabra a la compañera Katia. Sí, aquí estoy. Adelante, compañera Patricia. Muchas gracias, buenas tardes. Me parece que en atención a los tiempos y las exposiciones que hicieron ambos ponentes, haciendo uso de la voz del día de hoy, después de haber visto todas las herramientas con que cuenta la cuarta transformación al día de hoy y la panorámica de la política de México y Sudamérica o Latinoamérica, tenemos un gran reto para continuar. Es decir, no podemos encargar solamente a los que tienen el encargo político de sostener este movimiento sin violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañera Patricia. Ahora le vamos a ceder la palabra al compañero Víctor Hugo. Adelante, compañero Víctor Hugo. Gracias, compañeros, compañeras. Buenas tardes, compañero Alfredo Rada. Muchas gracias por esa exposición tan nutritiva. Efectivamente, como lo mencionas, América Latina es un campo de disputa y esa visión crítica que tienes acerca del avance y retroceso que se ha tenido en algunos países de América Latina, y los mencionaste a todos ellos, nosotros tenemos que vernos en ese espejo, fundamentalmente tenemos que vernos en ese espejo, porque hoy, como se ha dicho, vamos a una competencia electoral y el avance de la derecha, aunque no lo querramos, es un avance que se hace muy aprisa porque controlan los medios masivos de comunicación tradicionales. Entonces, la campaña sucia está a todo lo que da y nosotros tenemos que ponernos las pilas tal y como tú lo mencionas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Víctor Hugo. Y cerramos con la participación de la compañera
Katy. Adelante, compañera Katy. Bueno, ¿me escuchan? Ya te escuchamos ahora. Ah, ok. Yo nada más quería comentarle, la verdad, estuvo muy buena la ponencia y todo, nada más, algo que quería comentar en el punto de seguridad pública. Yo que soy, del estado de Guerrero y que estoy viviendo la violencia actual que se está pasando aquí en donde yo vivo y en los lugares aledaños, quiero decirle que es un tema muy fuerte y que estuve leyendo las propuestas de Claudia Sheinbaum y que ha estado siendo presidente. Yo no digo que no son buenas o que no funcionen. Sí he tenido buenos comentarios de la situación en la Ciudad de México. Sin embargo, hay que recabar que aún no de mejores estrategias o más, porque al final el tema de seguridad que y verlo como una solución a largo plazo, hay que recordar que cada día para las personas que vivimos estas situaciones en lugares de mucha violencia, es un juego entre la vida y la muerte. Y lo comento porque pues aquí en Guerrero ciudades están tomadas y lo triste es que se sabe quiénes son, se sabe que vienen grupos de Cuernavaca, se saben quiénes son las cabezas, se saben en qué pueblos viven y lamentablemente aún así no ha sido suficiente para tener a estos grupos y levanto la voz porque creo que es importante mencionarlo. Más allá de las estrategias que se tienen que crear nuevas porque son grupos muy poderosos y no basta con eso, además de que la mayoría ya están comprados. En una ocasión tuve la oportunidad de platicar con Tiempo, el policía, compañera. bueno, el director, Tiempo. Y discúlpame, el pero es director. que ya damos tiempo. Bueno, muchísimas gracias, compañera Katia. Y bueno, le voy a ceder la palabra ahora al compañero Alfredo, para que pueda contestar, comentar respecto a las inquietudes de las compañeras y compañeros. Adelante, compañero. Sí, en principio, decirles, he notado que hay mucha gente que levantó la mano, ¿no? Pidiendo la palabra y no ha podido. Miren, de mi parte, compañeras, compañeros, si es que, pues hay que darle una otra oportunidad más a ampliar esta charla, este intercambio de ideas, pues me gustaría mucho. Cuenta conmigo el instituto, ¿no? Saben, no es la primera vez que doy, creo que es la cuarta o quinta vez que doy charlas en el instituto, y pues con todo gusto, ¿no? Ustedes saben que cuentan conmigo y si en otra ocasión podemos programar como para continuar esto y profundizar algunos temas que hoy por cuestiones de tiempo no vamos a poder, pues de mi parte, la mayor predisposición. El compañero Martín Velador hablaba de la formación política, ¿no? Como un requisito. Sí, compañero, estoy plenamente de acuerdo con usted, pero con una salvedad, ¿no? Una salvedad. Fíjense que hay compañeras y compañeros que van a asumir responsabilidades políticas, decía la compañera Patricia, ¿no? Ella decía, tenemos todos un reto, no solo los que van a asumir la responsabilidad política, sí, va a haber compañeras y compañeros que van a asumir, pues, como gobernadores, como diputados, como senadores, como concejales, como alcaldes, como legisladores locales, en fin, ¿no? Entonces, fíjense que cuando ellos entran a una institucionalidad ya formada, se van a encontrar con una situación, y es que todas las instituciones preexistentes tienen lo que se llama poderes deónticos. ¿Qué son los poderes deónticos? Son los poderes de deber hacer, ¿no? Lo que debe hacer una persona, una institución, un cuerpo colectivo, un cuerpo colegiado, en fin. Y las instituciones traducen esos poderes deónticos en lo que son sus leyes constitutivas, sus manuales de funciones, sus estatutos orgánicos, en fin.
Y esas leyes, esos manuales y esos estatutos tienen contenido conservador, no tienen un contenido revolucionario o transformador. Ese es el gran desafío cuando tú quieres construir el cambio desde el orden. ¿A qué me refiero? Cuando quieres construir quieres construir una transformación social desde el Estado, que es la expresión del orden social, ¿sí? Un orden ya establecido y que tú vas a coyunturalmente administrar como proyecto de izquierda, ¿no? Como Movimiento al Socialismo en Bolivia, Morena en México, Frente Amplio en Uruguay, el Polo Patriótico en Colombia, en fin, ¿no? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? La única manera de evitar que esos compañeros que pueden tener una mentalidad muy revolucionaria, pero cuando llegan y se ponen al frente de instituciones, por el poder deóntico de esas instituciones, terminan ellos transformando su mentalidad de revolucionaria en conservadora, ¿sí? La única forma que tienes de hacer eso es generar un contrapeso social, que son los movimientos sociales, la base social del proceso, en este caso de la 4T. Entonces yo nada más quería decir, compañero Martín, a tiempo de decir que estoy plenamente de acuerdo contigo. La formación política es fundamental y debería constituir un requisito, pero no es suficiente. Se tiene que esa formación política, pues, lograr que fortalezca sujetos sociales, sectores sociales que son la base de las transformaciones y a su vez dar participación a esas bases sociales para que controlen a quienes van a asumir responsabilidad política, ¿no? La compañera Patricia Jauregui, ella decía, tenemos un reto, todos tenemos un reto por delante. Es así, es así. Aquí no se trata el día de la votación, que va a ser en junio, vamos, depositamos nuestro voto, ganó nuestra candidata, bueno, ya está, ahora me vuelvo para la casa. No, 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 no. Justamente eso hace la democracia liberal representativa. El día de las elecciones tú eres el soberano, vas y votas. Los siguientes años, el sexenio, ya no, ahí son los que fueron elegidos, los representantes. Nosotros pensamos en una democracia participativa, no solo representativa, participativa. Y eso significa también que durante los 6 años hay que continuar organizándose, formándose, unificándose, de manera que sea también un control hacia las instancias superiores que tienen a su vez la responsabilidad de la 4T. El compañero Víctor Hugo Espíndola, a tiempo de agradecerle por sus conceptos, él decía, sí, efectivamente, es un campo de lucha, no solo América Latina, todos los procesos son un campo de lucha, sí, es un campo de lucha. Y eso lo hemos aprendido en muchos lugares, ¿no? Viendo los procesos nacionales que se han dado en Ecuador, en El Salvador, en Bolivia, acá mismo en México, lo estamos viendo, ¿no? Y ese campo de lucha requiere mucha claridad conceptual, ¿no? Por eso que estos diplomados deben combinar, por una parte, lo que es el manejo académico, ¿sí? El manejo riguroso de los conceptos, ¿de acuerdo? Con lo que es la experiencia, lo que es el conocimiento empírico, ¿no es cierto?, de personas que, pues, han tenido también experiencia, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Katia, el tema de la seguridad, Katia González, ¿no? Su nombre me recordó, compañera, no lo he mencionado, pero la senadora de izquierda, hay una senadora de izquierda en Paraguay, feminista, que fue expulsada del Congreso precisamente por ser opositora al gobierno ultraconservador de Santiago Peña, ¿no? En el Paraguay, su nombre justamente era como el de usted, Katia González, ¿no? Bueno, esta compañera en Paraguay sigue, luego de su expulsión, ella, por supuesto, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional indicando que fue ilegal e inconstitucional su expulsión
Yo estoy seguro que va a ser repuesta en su curul de senadora y va a continuar luchando allá en Paraguay. Bueno, la seguridad, compañera, sí, es un tema fundamental en América Latina y en México. Y la seguridad no puedes tú encararla únicamente desde las alturas. La seguridad ciudadana precisamente tiene ese concepto porque implica la participación de la ciudadanía. La participación de la ciudadanía, ¿no? Ahora, obviamente, eso no significa de que la ciudadanía va a asumir tareas de riesgo, ¿no? ¿No? La confrontación armada con los delincuentes es una tarea de riesgo, eso no lo va a asumir la ciudadanía, no. Pero hay que constituir consejos ciudadanos de seguridad de forma tal que en todos los lugares de los países, ¿no? Hablo de los países, porque esto es aplicable a Ecuador, a Bolivia, a Colombia, a Argentina y por supuesto a México, para que la seguridad sea un tema en el que haya una amplia participación social ejerciendo el derecho a tener seguridad, a vivir tranquilos, a vivir en paz, ¿sí? Bueno, el Estado tiene obligaciones. El Estado tiene la obligación administrativa de, a través de la fuerza pública, evitar que los delincuentes, ¿sí?, tengan control de algunos territorios. Tiene la obligación a través del legislativo de aprobar leyes que justamente refuercen el concepto de seguridad ciudadana. Y a través del órgano judicial de perseguir o de procesar y encarcelar a los delincuentes. Es decir, la seguridad es corresponsabilidad, ¿no? Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero lo que yo he visto, compañeras, compañeros, es que hay un intento muy importante desde el actual gobierno y seguramente el que vendrá por encarar los temas de seguridad, pues atacando las causas y no las consecuencias, ¿sí? Cuando tú dices, no, hay que endurecer las penas, hay que meter a los militares al tema, bueno, estás atacando las consecuencias. Pero ¿dónde están las causas que generan la inseguridad y la criminalidad? Ah, también tienes que atacar las causas. Y si la causa tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la marginación, con la desigualdad, en fin, bueno, ahí entran los programas del bienestar, los programas sociales. Y no es casualidad que los programas sociales han contribuido durante estos años a evitar que los temas de seguridad en México se agraven, ¿no? Se agraven más aún. Entonces, siendo ese un tema importante, habrá que debatirlo para que, pues, nos permita ese debate tener más claridad conceptual respecto de los temas de seguridad. Yo ahí me quedaría, ¿no? Entonces, compañeras, compañeros, a todos y a todas, a ver, veo que entre 160 y 170 personas estuvieron conectadas, la mayor parte se ha mantenido. Agradezco a todos ustedes. Está muy mala transmisión. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha perfectamente. Quizás sea Bueno, tu internet, tal vez compañera. es algún problema de conexión Revisarlo. suya, compañera. Pero bueno, yo ya me estoy despidiendo. Yo quiero agradecer al instituto, quiero agradecer a todos ustedes, quiero agradecer pues por la invitación y nuevamente decirles que cuentan conmigo para si es que se quiere organizar siguientes sesiones, con todo gusto, con todo gusto. Y bueno, voy a hacer llegar al diplomado del instituto este libro. Soy coautor de este libro que se llama Construir Poder Transformador, Debate Latinoamericano. Gran parte de lo que aquí he expuesto, ¿no? Compañeros, compañeras, es parte de las reflexiones en este libro que hicimos conjuntamente con compañeros del Ecuador, del Salvador, de México y por supuesto de Bolivia. Entonces, voy a hacer llegar, bueno, solo tengo un ejemplar, pero también tenemos la posibilidad de que la versión digital de este libro, sí, pueda hacer llegar a los organizadores del diplomado de manera que pueda ser compartido con todos ustedes. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, compañero Alfredo Rada.
sin lugar a dudas, cerramos con broche de oro. Hoy se terminan, compañeras y compañeros, nuestras capacitaciones y qué mejor manera con este gran ponente al que le agradecemos que estuviera hoy compartiendo su conocimiento y pues además, por supuesto que lo vamos a seguir invitando muchas más veces a este su espacio Buen Gobierno. Recibe un agradecimiento de parte de nuestro presidente del Instituto Nacional de Formación Política, el compañero Rafael Barajas, quien te agradece, así como nuestra líder de Buen Gobierno, la compañera Diana Paniagua, agradecen todo el apoyo, el compartir conocimiento y la gran presentación que tuviste el día de hoy, además de que, bueno, siempre es un gusto escucharte. Y por esa razón, pues esperamos que puedas volver muchas veces más a esta tu casa Buen Gobierno. Te agradecemos. Y bueno, compañeras y compañeros, le voy a ceder la palabra ahora a nuestro coordinador de capacitaciones, el compañero Carlos Viteri, quien nos va a hacer pues un comentario, una reflexión justo a modo de despedida. Hoy terminamos ya esta etapa de formación de capacitaciones. Estamos muy contentos. Hemos tenido gratas experiencias, grandes conocimientos en el transcurso de estas sesiones. Y bueno, pues el compañero Carlos nos hablará un poco sobre la de hoy y un recorrido un poco de lo que hemos logrado aprender en colectivo. Adelante, Carlos. Gracias, Cari. Alichish, Tucuiguna, compañeros y compañeras. Creo que al igual que ustedes, también he expresado un aplauso imaginario, sentido, para esta ponencia de Alfredo y esta última jornada de capacitación. Hemos abordado dos temas que aparentemente podrían ser distintos, pero son muy vinculados, son complementarios, son muy necesarios, ¿no? La primera parte de nuestro compañero Bruno, un compañero igualmente joven y brillante del equipo de Morena y de nuestro diplomado, pues nos habló de la necesidad de manejar, de acceder a las fuentes de información para la transformación. Evidentemente, un proceso de transformación como el que México vive, en el que ustedes son protagonistas, no pueden prescindir de la información, no pueden prescindir del conocimiento. Y en ese contexto, pues muy importante acercarnos, manejar los datos, conocer la información. Y Bruno nos ha hablado bastante acerca de la información en el contexto del marco normativo mexicano en los distintos ámbitos, federal, estatal, municipal, pero al mismo tiempo también del ámbito internacional. Ustedes saben que los tratados, los convenios que firma, que ha suscrito México, son parte de la norma nacional, son leyes nacionales, ¿no? Entonces, son muy importantes y que es necesario conocerlos y ejercerlos. En ese sentido, pues, y al mismo tiempo el conocimiento de lo que ocurre, también aproximarnos con nuestro espíritu crítico a ese conocimiento y a ese manejo de la información. Obviamente hay mucha información, obviamente hay mucho relato, hay mucho posicionamiento de parte de la derecha, ¿no? El relato de la derecha es algo que justamente debemos combatirlo con información, con conocimiento y sobre todo para defender el proceso de la cuarta transformación, porque si no, los medios, los grandes medios, los poderes fácticos que protegen el status quo neoliberal, pues son capaces de hacernos creer que cuando llueve, acá, que cuando hace sol, acá llueve, o que cuando es de día, es de noche. Son muy capaces. Ya hemos visto lo que ha ocurrido a lo largo y ancho de nuestra América. Y respecto de lo que nos habló Alfredo Rada, realmente este recorrido muy importante, ¿no? En el que él posiciona la situación de nuestra América como un escenario de disputa, un lugar de disputa política, de disputa económica, de disputa cultural, de disputa social. Evidentemente, ese es
el escenario que tenemos en la actualidad, en donde si bien en un momento dado el epicentro de esas transformaciones era Sudamérica, hoy él nos ha planteado que el epicentro se ha movido y está acá. Está entre México y está entre y Centroamérica, y ha dado elementos muy importantes de esas transformaciones, cómo se están dando, ¿no? Y ha puesto a México y el proceso de la cuarta transformación, no solo como el epicentro más importante, ¿no? De trascendencia continental y global, sino también como la esperanza de esa transformación, ¿no? La esperanza de toda nuestra América. Y allí las premisas que plantea, muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Te planteo una primera premisa justamente, ¿no? De nuestra América como un campo de disputa. Una segunda premisa que tiene que ver con la nueva arremetida de la derecha, evidentemente una arremetida de la derecha y extrema derecha, ¿no? De corte fascista, es realmente brutal, ¿no? Otra premisa que nos menciona, ¿no? No es suficiente tener líderes fuertes, necesitamos un acompañamiento de una sociedad organizada, de movimientos sociales que protejan, que respalden, que defiendan las transformaciones. La cuarta premisa que nos plantea también es: no vas a tener la presidencia. Es muy importante tener, tener una mayoría calificada en el poder legislativo. En el caso de México, él ha mencionado el plan C, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se ha señalado también como las dos experiencias de Colombia y de Brasil como los dos países que tienen esa perspectiva, esa posibilidad de avanzar más allá, obviamente con las limitaciones que ha señalado acá, que nos ha mencionado Alfred, ¿no? Y el tema importante que nos plantea en términos de desafíos, ¿no? Y es algo que, sin duda, la cuarta transformación en este sexenio ha apuntalado de una manera, con una visión futurista, si cabe el término, ¿no? Cuando plantea la necesidad de profundizar o radicalizar una agenda de justicia social, ¿no? Plantea también la necesidad de abordar la protección del medio ambiente, ¿no? ¿Cómo va a ser la situación del agua en un plazo corto y mediado para México y para el mundo entero? Todo el debate global a nivel de la crisis climática en el mundo entero. Un tercer tema ha planteado también el tema de la justicia, de la transformación de la justicia, que obviamente pues ya lo abordó Andrés Manuel cuando plantea la necesidad de que los magistrados sean electos por votación popular. Esa es una visión realmente de avanzada, definitivamente. El tema de seguridad, obviamente, el tema de seguridad, una seguridad entendida sobre la base de los derechos y no sobre aquello de meter bala. Desde el principio de no abrazos y no balazos, que implican muchas cosas. Una visión, se expresa allí también el humanismo mexicano. Abrazos, no balazos, que no significa transar con los delincuentes. Todo lo contrario, ¿no? Aplicar la justicia, ser implacables con los que delinquen y con los que hacen acciones corruptas en contra del pueblo mexicano sobre la base del derecho. Y un tema fundamental, los derechos de la mujer. Y pues ha planteado ahí la posición vanguardista, no solamente en el continente, en el mundo entero, que propone Morena con una candidata a la presidencia de la República, como ya lo sabemos. Y no solamente a la presidencia de la República, también a la gobernatura de la ciudad. En ese sentido, queridos compañeros y compañeras, indudablemente que pues, los temas requieren para un debate mayor, requieren jornadas mayores, pero sin embargo, en el tiempo que tenemos, en las limitaciones que tenemos, pues abordamos, tocamos y no dejamos de debatir, no dejamos de compartir, cruzar ideas y aprender. De eso se trata. En ese marco, queridos compañeros, creo que hemos tenido un evento hoy día digno de aquello que mencionó Karina, de un cierre con broche de oro, con el compañero, con Bruno y con Alfredo Rada, ¿no? Con estos temas, y ustedes ya tienen conocimiento de que hoy con esta capacitación cerramos las capacitaciones de esta generación.
Sin embargo, ustedes saben que acá hay jornadas que seguimos desarrollando al que ustedes pueden tener acceso y futuras jornadas de capacitación en donde iremos abordando los temas y que sin duda, todo esto nos sirve no solamente para apuntalar el proceso de la cuarta transformación, no solamente también para fortalecer nuestro desempeño en nuestro accionar, en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro ámbito de actuación, sino también para profundizar nuestra perspectiva, nuestra americanista del proceso progresista en el que estamos inmersos. Queridos compañeros y compañeras, un fuerte abrazo, pues estamos allí en esta lucha y les deseamos los mejores éxitos en todo el futuro que se viene y esperemos que la cuarta transformación tenga absolutamente larga vida. Un gran abrazo a todos y a todas.